cordial saludo. Esta lección número 13, como habíamos quedado pues de la semana séptima, es básicamente pues un asunto ahí como de repaso para mirar efectivamente pues cómo se ha ido pues como desarrollando pues la asignatura y todo lo demás con miras al parcial que se tiene pues programado también para esta semana, el cual pues como está pues especificado en los términos, tendrá pues una duración de 40 minutos, son 10 preguntas, hay diferentes tipos pues de opciones dentro del banco de preguntas, pero todo pues está relacionado con los contenidos pues de la asignatura. Como habíamos quedado en estas lecciones iniciales, ¿cierto? Hablamos mucho pues de todo lo de la informática, de los componentes pues de un computador, hablamos de memoria RAM, hablamos de la mainboard, hablamos de los procesadores, básicamente pues que hay dos grandes familias, que estos son pues los que se encargan de llevar pues como todos los procesos aritméticos y lógicos, ¿cierto? Dentro del computador, que son fundamentales. Hablamos pues también un poco el rato que se mostraron ahí, también un montón de diferentes unidades de almacenamiento, empezando por esas enormes cintas de por allá, de los años 40 y 50, que les contaba pues sobre la forma como se almacenaban los equipos y los sistemas de cómputo, ¿cierto? La información en esa cinta pues ahí de ferrita, hasta llegar pues a lo último en tecnología relacionado pues con discos duros de estado sólido, pasando en el entretanto pues por los cartuchos, los disquetes, los discos ópticos, ¿cierto? Que les comentaba pues que eran especiales para eso, unos procesos de digitalización, ¿cierto? Cosas de unos archivos pues importantes en muchas entidades que se guardaron, pasando por allí y luego pues continuando con los CDs que de alguna forma pues a ustedes les tocó pues conocer los CDs y finalizando pues con los diferentes tipos de almacenamiento en discos duros, ¿cierto? Terminando con la tecnología pues obviamente de los discos duros de estado sólido, que son los más fuertes y lo que está ahorita permanando la parada. Es decir, ya no se utilizan esos discos, ¿cierto? Esos discos que teníamos basado pues efectivamente en unos discos, sino que ya pues está a través todo de un dispositivo electrónico, ¿cierto? Unos circuitos que son los que almacenan. Entonces ya uno se puede olvidar pues de el sonido, el zumbido más bien de estos discos, porque ya pues la cosa pues toda ha cambiado. Eso pues en cuanto a unidades de almacenamiento, ¿cierto? Que también pues hablamos ahí de un mapita mental pues que se hizo. Luego pues hablamos entonces también de la memoria ROM, que es la memoria pues donde se almacenan read-only memory, ¿cierto? Que es la memoria donde se almacenan todas las instrucciones básicas de un sistema de cómputo, la memoria RAM, que es aquella pues que es acceso aleatorio, que si mientras una cosa pues está en la memoria RAM no está guardada, está simplemente latente ahí en el computador, está funcionando, pero que finalmente si se desea conservar alguna de esa información que está trabajando en el sistema de cómputo, hay que guardarla efectivamente en un medio de almacenamiento pues ya de memoria permanente. En este caso, como lo acabamos de mencionar, memorias USB, discos, disquetes y todo lo demás. Si no, si está en la memoria RAM, entonces tener esto claro, que se pierde la información, que no se podría, pues, no se podría tener allí de ninguna manera. Y bueno, de los sistemas operativos, pues también ahí conversamos un poquito, esto con el más importante, podríamos llamarlo, o nombrarlo, pues el sistema operativo Windows, digamos el de mayor uso y el de más, digamos en términos generales, pues como aceptación por lo menos sí, consideramos pues que en la mayor parte del mundo se utiliza este sistema operativo, ¿cierto? Windows, pero no dejamos de mencionar pues los otros, ¿cierto? Hablamos de Mac, hablamos de Linux, hablamos de Android, porque pues sí, este es fundamental para los teléfonos inteligentes, y les mencionaba de paso, sin ser pues nada taxativo, sin ser nada, un asunto pues como del otro mundo, mencionar que dentro de los sistemas operativos, perdón, sí, dentro de los sistemas operativos, por ejemplo, a Windows no le fue bien
con los teléfonos con el sistema operativo Windows. Tuve alguno y fue un fracaso completo. Eso hubo que hacerle mil enredos porque no tenía sentido la forma de trabajar este teléfono inteligente. Yo no sé si lo habrán mejorado, no lo creo. Creo que ellos dejaron de alguna manera esa línea de negocios para concentrarse pues, en otros dispositivos. Tarde o temprano tendrán que volverse absolutamente populares y van a tener que asumirlo porque de alguna forma la mayoría de los componentes y la mayoría de la computación que estamos realizando hoy día en un gran medida cada vez más se utilizan es más los teléfonos inteligentes y las tablets, ¿cierto? Los sistemas pues portables, más portátiles y por lo tanto pues bueno, alguna cosa tendrán que hacer para poder salirle al paso a esto. Esto pues en cuanto a la lección pues número 5, ¿cierto? Hablando pues de read-only memory, que es de acceso secuencial, que es una memoria que no se puede modificar, que sí se puede realmente, eso se llama flashearla, pero no es pues como lo más adecuado ni lo mejor que se puede hacer. El encendido entonces del computador hace un chequeo post y verifica con esas rutinas que están almacenadas en esa memoria ROM, verifica que todos los dispositivos y que todo esté en orden y que esté todo funcionando. Esto es para otro tipo de dispositivos, ¿cierto? Que utilizan pues para hacer solo lectura. Eh, esto pues los he visto es en escáneres y en otro tipo pues, de dispositivos para el manejo pues, de información donde también efectivamente se almacenan y se graban las instrucciones básicas del dispositivo en el cual está instalado en el circuito impreso. La memoria RAM, como también pues ya lo hemos mencionado tantas veces, es la memoria aleatoria, se puede leer y escribir rápidamente, es por eso es tan importante, ¿cierto? Decir que mientras más memoria RAM, mejor funciona el equipo, es cierto, absolutamente cierto. Entonces, un equipo que tengas y que puedas utilizarlo y que tengas la disponibilidad de adquirir un modulito adicional de memoria RAM, hay que hacerlo y es bueno hacerlo, porque así uno se ahorra pues un poquito de dolores de cabeza en cuanto a que la máquina va a trabajar mejor, va a funcionar mucho mejor, efectivamente, y vamos a poder abrir muchísimos más procesos y ventanas y demás en nuestro computador y vamos a trabajar con él de la mejor manera posible. Entonces, esta memoria pues RAM es un elemento fundamental en los sistemas, ¿cierto? Entonces, ahí como mencionamos, hablamos de Windows, de Mac, de Android y de Linux, teniendo en cuenta pues que Windows es el mayoritario, Mac es más o menos como decíamos, pues es por lo costoso, por lo que, digamos, sí, la gente en general se siente como en un club utilizando un computador Mac, como si fuera pues la gran cosa, siendo muy buenos en el mundo pues de, como el origen de Mac fue para prensa digital, para, digamos, todo este diseño gráfico, fue los orígenes y unas máquinas absolutamente poderosas. Digamos que, solo por mencionarlo de paso, no es que sea pues nada taxativo, es digamos como el costo, que es un poquito más elevado siempre el computador Mac que el computador Windows, ¿cierto? Linux es gratuito, es abierto, código abierto, se está utilizando mucho en servidores de Internet, Red Hat, es digamos un desarrollo pues, bastante avanzado, muy bueno, y el sistema no ha acabado como de entrar bien, no es así como la gran cosa. Sin embargo, hay computadores con Linux que funcionan muy bueno. Hay Office para Linux y hay drivers, controladores desarrollados y diseñados, ¿cierto?, para el sistema operativo Linux y que pueden trabajar un escáner, un dispositivo externo conectado mediante, ¿cierto?, vía Linux. Podríamos pensar que funciona de manera similar al un mismo dispositivo conectado vía Mac o vía Windows. Frente a Mac, pues ahí está el almacén pues, de Mac. Muchas de las aplicaciones son compradas, se garantizaba que no había virus, pero resulta que sí, sí se pueden pues, meter virus. Eso pues ya no es un secreto, no es nada del otro mundo, es simplemente ¿cierto? Que son una forma distinta
y bueno, el que más atacan es el que más se vende definitivamente. En este caso Windows es el que más sufre pues ataques, ciberataques, y es pues por lo que miles de millones de dispositivos están con el sistema operativo Windows. Y Android porque ha sido pues la fortaleza tremenda, la fortaleza para los teléfonos, la telefonía celular, los teléfonos inteligentes. Eso es una machera, funciona bien, hay multitud de aplicaciones, ¿cierto? Para Android de todo tipo, de todo con todas las características, para todo tipo de públicos, para todo tipo de personas, en fin, todos los teléfonos, toda la utilidad que están prestando hoy en día es tremendo, tremendo, ¿cierto? Porque virtualmente se han convertido en nuestro cerebro y en lo que efectivamente pues, se pretendía en su momento. Entonces ahí tenemos pues nuestra lección 5, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ya fuimos mirando, ¿cierto? Cómo fue avanzando y evolucionando pues cada uno de ellos, de Windows hasta Windows 10, de Mac pues hasta las últimas versiones, MacOS, el sistema operativo, ¿cierto? Mojave, etcétera. Android, pues, que es ya los últimos, ¿cierto? Versiones, y Linux, pues, en las últimas versiones de esto, Ubuntu, bueno, se me escapa el otro, pero son, pues, importante reconocerlos, ¿cierto? Luego, pues, estuvimos, ¿cierto? Hablando, ¿cierto? De algunas herramientas colaborativas, de cómo uno hace con documentos compartidos, correo electrónico, cómo genera, ¿cierto? Como direccionamientos, enlaces, el uso del correo electrónico que probamos ahí pues a través de Gmail y a través de Hotmail, algunas cositas, ¿cierto? La tarjetica de presentación, el enlace a diferentes cuentas de correo, de tal suerte que uno puede tener en un solo servicio toda la información de todas las cuentas de correo electrónico. Hablamos pues de otros documentos compartidos, de cómo hoy en día estas herramientas colaborativas eran impensables en un momento determinado y que fuimos capaces pues ya con ello de ir evolucionando en todo lo que hemos tenido que hacer y cómo lo hemos logrado, ¿cierto? Hicimos entonces, ¿cierto? Los documentos compartidos, esa práctica pues de este taller, que permitió pues hacer un diseño, ¿cierto? De una encuesta, pues entrevista con diferentes tipos de preguntas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿cierto? Cómo uno es capaz, mediante el empleo de formularios, ya uno no concibe, ¿cierto? Una persona pues andar guiando la calle con un formulario en papel, llenando los datos, sino pues con un teléfono, con un smartphone, con cualquier un PDA, una tablet, cualquier dispositivo, y un formulario diseñado a través de la red, ¿cierto? Y compartido para obtener entonces unos resultados determinados y que ese formulario mismo se encargue de entregar pues gráficas, estadísticas y distribución de la información de acuerdo pues con las características solicitadas y diseño del taller mismo. Entonces, buenísimo, porque así ya queda entonces solucionado el trabajo colaborativo en estos tipos de formularios. Además que se pueden hacer ciertos documentos y compartirlos en línea, trabajarlos en línea. Uno ya no necesita estar reunido con las personas, no es excusa, lo he insistido, ¿cierto? Es decir que no, que fue que no estaban, qué sé yo, pues no nos pudieron reunir. Ninguna de esas razones es válida, porque con un simple acceso a Internet se puede editar y se puede trabajar toda la información, ¿cierto? De acuerdo pues como se está solicitando. Tenemos entonces las dos herramientas que habíamos pues por ahí mirado, ¿cierto? Ofrecido a través de Google Forms, a través de Microsoft Forms, ¿cierto? Formularios, que son pues las dos herramientas importantes para el manejo de nuestra información y el manejo entonces de este tipo de documentos. Y arrancamos entonces con la revisión, miramos las estadísticas, estuvimos pues conversando al respecto. Hablamos entonces unas cositas sobre el lenguaje humano en esta última semana, ese lenguaje humano que cada vez se parece pues como unos símbolos arbitrarios, ¿cierto? Las palabras pues las inventamos, pero sí, son inventos y desarrollos, convenciones establecidas por grupos humanos para poder compartir ideas, pensamientos, motivaciones, sensaciones y demás, ¿cierto?
de tal suerte que ese pues es el componente, y compararlo con el lenguaje de los computadores, que son unos códigos también, ¿cierto? Que esos códigos pues, van desde el binario, que es el 1 y 0, que es lo más sencillo que entiende un computador, que haya una corriente en un pulso determinado, en un circuito, y que a partir de ahí se pueda construir todos esos enormes volúmenes de información que hemos almacenado en nuestros dispositivos, pasando también por las escalas de medición, ¿cierto? Mencionando pues que está pues el bit, que es la menor unidad, como habla el computador, el lenguaje de máquina, 0, 1, código ASCII, código USASCII, ABCDIC, y a partir de allí construir entonces los bytes, ¿cierto? Que un byte está constituido pues por 8 bits, o un octeto, ¿cierto? De 8 bits, y de a partir de allí el byte como la unidad menor pues de lengua, de comprensión, ¿cierto? Por parte de las personas, para poder leer en un computador, ¿cierto? El byte, y a partir de allí incrementar las escalas, la escala de medición en el kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, Julieta. petabyte y todo lo demás, ¿cierto? Hablamos entonces de este lenguaje binario, Hola, estimados de estudiantes. cómo es que conversan los computadores, cuáles son los diferentes códigos pues, que nos hemos encontrado, y luego, pues como les mencionaba, pasar por todas estas unidades de almacenamiento, petabyte, exabyte, zettabyte y yottabyte, ¿cierto? Que sería pues como lo más que hay. Seguramente habrá ya por ahí algunos computadores que son capaces de almacenar pues todo estos enormes volúmenes de información, porque ya están diseñados, ya están pensados y ya están proyectados. Así, entonces, hemos conseguido y considerado, pues, ¿cierto? También dentro de las unidades de almacenamiento, los diferentes, ¿cierto? Medios, los físicos, ¿cierto? Que son como tal estos discos que tenemos, pues, hoy en día, discos duros de estado sólido, discos duros seriales, SCSI, que son, pues, ya para servidores de otro tipo, por la duración que tienen diferente, son veloces, silenciosos, no generan tanta temperatura, muchísimo más eficientes, muchísimo mejores en esto que un disco duro cualesquiera. Se puede particionar en varios discos lógicos, pero que también, ¿cierto? Bueno, en varios discos lógicos, ¿cierto? Porque pues para eso están, ¿cierto? Para uno diseñarlo y organizar su información. Y computación en la nube, que se refiere pues básicamente a guardar los documentos y todo lo que estamos haciendo, ejecutar programas, usar programas de Internet, ¿cierto? Sobre Internet, para guardar los archivos en Internet, sobre Internet, ¿cierto? Pero que al otro lado, que finalmente lo que hay es un servidor, una gran máquina con unas potencialidades enormes, gigantescas, digamos que casi inimaginables, para poder entregar toda la información que estamos solicitando en un momento determinado para nuestro servicio, ¿cierto? Hablamos también de herramientas, ¿cierto? De trabajo colaborativo, estas herramientas entonces, ¿cierto? Que nos han venido a ayudar, para que nuestros procesos, ¿cierto? Sean mucho mejores, sean pues de mucho mayor avance, y como hay tantas herramientas, muchachos, que pues, ¿cierto? Que uno puede pensar que estas herramientas están ya pues para el servicio, no solamente del trabajo, sino también al servicio también el estudio, ¿cierto? Porque, pues, como les decía, esto de lo que se trata es de estar compartiendo la información, y de que los liderazgos ya no son únicamente unos, sino es, digamos, como de especies como de direcciones colegiadas, ¿cierto? Y miramos pues algunas aplicaciones, lo que hace Zoom, lo que hace Trello, ¿cierto? Lo que hace Trello, ¿cierto? Que es para proyectos, ¿cierto? Y lo que podemos desarrollar a través de ellos. Y luego pues nos metimos un poquitito más en estas dos suites, ¿cierto? La de Gmail y la de Office, para darle pues fin a esta información y terminar esta clase número 11, ¿cierto? Que fue pues, básicamente esta información. Y luego pues hablamos entonces en las siguientes, ¿cierto? Las siguientes clases, esto ya pues con toda la información, que era todo lo relacionado entonces con las aplicaciones prácticas, de los ejercicios prácticos de Gmail y de Office 365. Digamos que hasta ahí vamos, ¿cierto? Y así pues entonces tenemos nuestro componente ya organizado, y tenemos entonces nuestro repaso. Y estamos entonces atentos para nuestro examen. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.